Tal como les he comentado, esta prueba tiene dos grandes áreas. Una es los mecanismos de transferencia de calor y otra es el diseño de los intercambiadores de calor. La primera parte ya vimos como concepto y dijimos que lo más seguro es que un ejercicio justamente fuera de este mecanismo simultáneo de convección y conducción. Obviamente no he hecho la prueba, no sé bien si de paredes, de radiales, ¿cierto? Cuando hay cañería. Pero un ejercicio de eso. Y el otro justamente es lo que vamos a comenzar a ver hoy, que es la estimación, ¿cierto?, del diseño de un intercambiador. Yo les nombré en la clase pasada 3 intercambiadores, el de tubo y coraza, el de doble tubo y el de placas. Nosotros vamos a ver los más grandes, que son los de coraza y tubos. Y si que alcanzamos, vamos a ver el de doble tubo. ¿Ya? Va a depender cómo vamos avanzando. A veces mejor ir lento pero seguro, ¿cierto? Así que, pero son idénticos entre ellos. Esto es como un buen recetario y no van a fallar. Se van a dar cuenta que hay que buscar este dato en una tabla. Entonces, el formulario, yo cuando lo hacía presencial había formularios maravillosos, porque era con formularios. Había formularios ahí que te llevaban de la manito a la tabla tanto, a la columna tanto de la tabla, sí, pero que no perdáis ningún momento durante la prueba en buscar dónde estaba ese dato. Así que voy a compartir el diseño de intercambiadores de doble tubo. Y por favor ustedes me van ahí diciendo, profe, stop, porque no sabemos de dónde salió un valor, no entendimos, etc. Vamos que se puede. Dice así: diseño un intercambiador de tubo y coraza o tubo y carcasa. Yo les contaba que no es tan fácil determinar qué es un intercambiador cuando uno va a una planta. A veces así, como tiene las tapas puestas, no como en el caso anterior, uno mira y podría no saber qué es un intercambiador. Pero aquí hay uno que lo están montando. Entonces ahí se puede ver que todavía no ponen los tubos. Este es uno grande. Entonces claro, ahí tiene las tapas o espejos que le llaman, los deflectores que van como intercalados, uno para abajo, uno para arriba, que le da resistencia ahí a este intercambiador. Acá hay uno más pequeño que ya tiene los tubos por dentro, ¿ya? Con sus deflectores, ¿cierto? Y ahí van ingresando a la coraza. Esta es una planta grande. Y claro, miren, pues mira el señor que está ahí. El fondo son grandes intercambiadores de tubo y coraza. Ahí están las boquillas por donde ingresa el flujo que necesiten. Los cabezales, que son las tapas donde está este espacio. Las corazas. Los espejos que lo habíamos visto ahí, que ahí terminan los tubos. Y los tubos que están por dentro. No hay nada mejor que entender un diseño, muchas veces con ya los cálculos, los números. Y eso es lo que vamos a hacer con este ejercicio. Y vamos a ir detenidamente porque este ejercicio habla de muchas cosas que ustedes a lo mejor nunca han escuchado. Entonces voy a ir calmadamente explicando cada una de ellas. Y no se asusten porque después cuando vayamos viendo el desarrollo del ejercicio, evidentemente pueden quedar más claras. Dice así: 43.800 libras por hora. Esto se llama flujo másico, ¿cierto? Porque es masa dividido en tiempo. Flujo másico de una querosena de 42 grados API. A ver, aquí para explicar eso de los grados API, hay que entender que cuando uno extrae el crudo de petróleo, que puede ser desde lo terrestre, lo marítimo, es un crudo de petróleo que viene con una variada cantidad de distintos compuestos. Dentro de él hay unos hidrocarburos. Cuando uno habla de hidrocarburo, habla de una combinación que tenga carbono e hidrógenos, ¿ya? Con distintos cantidad de carbono, distinta cantidad de hidrógeno, se llaman hidrocarburos. Entonces, los más livianos, cuando eso yo lo quiero refinar, cuando quiero separar, ¿cierto? Los distintos compuestos que trae el crudo de petróleo, primero llegan a una refinería, por supuesto, y pasan por ellos le llaman como que lo endulzan, porque le sacan el azufre, ¿ya? Como el azufre es como amargo, ellos dicen que lo endulzan. Y después pasa una torre de destilación. Y tal como vimos en la prueba pasada, lo que hace la torre de destilación es separar y los más livianitos para arriba y los más pesados para abajo. En este caso, cuando uno habla de livianito, habla con un carbono y, lo mínimo es 4 hidrógenos, CH4. Después C2H6. Y ahí todas las distintas combinaciones y en la parte de abajo lo más pesado que no alcanzó a separarse. Entonces, justamente existe una
Asociación Internacional del Petróleo, que ellos nombran con su clasificación estos distintos hidrocarburos de acuerdo a su densidad, pero no como nosotros lo conocemos, que tantas libras partido por pie cúbico o gramos partido por centímetro cúbico, sino que ellos inventaron su graduación y le llaman grados API. O sea, cuando ustedes vean algo que están nombrándolo como grados API, es porque el fondo es un hidrocarburo. Por eso que aquí nombran 43.800 libras por hora de una querosena de 42 grados API que salen del fondo de la columna de destilación, ¿ya? Eso no alcanzó, seguramente es pesado, y lo hace a 390 grados Fahrenheit, pero yo lo debo enfriar a 200 grados Fahrenheit. Entonces, a veces los intercambiadores de calor no tienen como fin principal aumentar la temperatura a alguien. A lo mejor el objetivo es disminuirle la temperatura a alguien. ¿Cómo? Con otro flujo que justamente viene a baja temperatura y ese flujo caliente, el de 390, le va a entregar el calor al que viene frío y va a lograr su objetivo, que es disminuir la temperatura. Ahora, imagínense que el otro flujo quiere aumentar la temperatura. Maravilloso, pues estoy cumpliendo ahí dos pájaros de un tiro. Por un lado, enfrío, que es mi propósito, y por otro lado puedo precalentar otra solución que a lo mejor después la llevo a una temperatura mayor. Entonces, los 43.800 libras por hora de esta querosena de 42 grados API salen del fondo de la columna a 390 grados Fahrenheit y deben enfriarse a 200 grados Fahrenheit. ¿Cómo? Mediante 149.000 libras por hora de un crudo 34 API, también es un hidrocarburo, que viene de un tanque de almacenamiento a 100 grados Fahrenheit, tiene sentido, y se calienta a 170 grados Fahrenheit. Perfecto. Se permite una caída de presión de 10 libras partido por pulgada cuadrado en las dos corrientes. Ya, esto es PSI, en este tipo de unidades estadounidenses. Y caída de presión lo tienen que haber visto ustedes en mecánica de fluido. Cuando uno habla de caída de presión, quiere decir que, a ver, cuando uno trabaja con cañería, uno necesita una cierta velocidad del flujo adentro de las cañerías. Y muchas veces para eso ocupa una bomba. Una bomba que permite succionar y mandar con más presión, ¿cierto? El flujo ahí en el interior a veces tiene que subir un poco o que lleve una cierta velocidad. Entonces, inevitablemente van a ocurrir dentro del trayecto de ese flujo en la cañería, van a ocurrir caídas de presión. Y eso se debe a muchos factores que en mecánica de fluido se ve con mucho más detalle, que tiene que ver que al ir un flujo, inevitablemente se va frenando por un tema de fricción. Entonces seguramente es cierto, ustedes les hicieron calcular las pérdidas de fricción y ahí eso va produciendo una caída de presión. Cuando hay una curva en la cañería, también pues ahí se frena inevitablemente, eso también provoca una caída de presión. Entonces los intercambiadores saben que se produce, por supuesto, y vamos a ver cómo se produce una caída de presión y te permite muchas veces un cierto valor. Y en este caso son 10 PSI entre las dos corrientes. Vamos a explicar cuáles son las dos corrientes. Bueno, lo explica Martín. Una es la corriente que va por adentro de los tubos y la otra es la corriente que va por la coraza, por entre medio de los tubos, por fuera de los tubos. Si yo tuviera la caída de presión de ambos y los sumo, bueno, máximo me dan 10 PSI. Y un factor de obstrucción combinado de 0,003. ¿Qué significa esto? Cuando el intercambiador de calores es nuevo, ¿ya? Perfecto, por cierto, está nuevo, yo lo voy a empezar a usar. Cuando yo ya le empiezo a dar un uso y se empieza a ensuciar este intercambiador, se va produciendo como una película y se va produciendo como incrustaciones en las paredes, de adentro de los tubos, por fuera de los tubos, porque va un líquido, dentro de la coraza por las paredes internas, y eso va formando evidentemente una obstrucción que disminuye la transferencia de calor. Chiquillos, si estoy muy difícil lo que estoy indicando, muy rápido, ustedes me detienen. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, evidentemente ese factor de obstrucción va cambiando. Pero también hay como límite. Oye, mira, para esta situación que estamos viendo, igual puedo permitir un factor de obstrucción combinado de 0,003. ¿Ya? Y vamos a explicar cómo se calcula y todo.
intercambiador que tiene esa empresa, con el que ya están, no es que lo puedan comprar, sino que ya tienen, es 21,25 pulgadas de diámetro interior, cuando vean estos valores, 16, 21, porque están hablando del diámetro de la coraza, que tiene 158 tubos de 1 pulgada de diámetro externo, ¿ya? Varios tubos en el interior y me dan diámetro externo, 13 BWG, que es una forma que tiene que ver con el espesor, que es de clasificar los los tubos, perdón. Van a encontrar 10, 16, bueno, este es 13, y 16 pies de largo. Cada tubo tiene 16 pies de largo. Y están arreglados en cuadro. Si uno pudiera mirar el intercambiador de lado, de hecho hay una figura que lo muestra de lado, en cuadro quiere decir que están ordenaditos. Uno tiene una fila y debajo tiene otra fila. Bueno, cada tubo tiene debajo un tubo. Cada espacio debajo un espacio, cada tubo debajo, y hay una imagen que después cuando veamos el cálculo lo muestra. Entonces si uno encierra 4 tubos, se va a dar cuenta que es un cuadrado perfecto. Bueno, hay otros, porque uno hace la diferencia, que la primera fila está ordenadita, pero la segunda fila está corrida. Es decir, donde había un tubo arriba, abajo hay un espacio, donde había un espacio, abajo hay un tubo, y así. Va intercalado como los ladrillos, no sé, para que se hagan una idea. Entonces cuando uno encierra, ya no queda este cuadrado perfecto, entonces uno encierra de a 3 nomás. Y se van a dar cuenta que hay un triángulo. Entonces pueden estar arreglados de dos formas, en cuadro o en triángulo. Y cuando nombran el arreglo, al lado siempre va a ser así, les dicen, y están arreglados en cuadro de 1,25 pulgadas de paso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una distancia que, reitero, va a quedar más clara con la imagen, pero hay una distancia que va desde los centros de los tubos adyacentes. Es decir, tengo un tubo, tengo el otro al lado, va a tener un espacio entre medio, esos tubos no van pegados, va a tener un espacio, pero este valor, el 1,25, que siempre va al lado del arreglo, me está hablando de una distancia que va justamente del centro de un tubo, si uno tirara una línea al centro del tubo que está al lado, ¿ya? La distancia entre los centros de los tubos adyacentes. El haz de tubo está arreglado para 4 pasos. ¿Qué significa? Que no es que cuando yo tengo una coraza y tengo tubos adentro, no es que, por ejemplo, ya viene por un lado el flujo que va por la coraza y va de derecha a izquierda. Y, por ejemplo, el que va por los tubos va de izquierda a derecha. Y listo. No, pues tienen que aprovechar el estar ahí. Entonces, muchas veces el trayecto es más de una vez. Por ejemplo, en este caso les dicen que el haz de tubos está arreglado para 4 pasos. Es decir, va para allá, vuelve para allá y vuelve para el otro lado. ¿Ya? 4 pasos. Si no les nombran el arreglo de la coraza, quiere decir que pasa una sola vez. Porque también por la coraza podría pasar de vuelta. ¿Ya? Pero no es el caso. Aquí habla que el haz de tubos está arreglado para 4 pasos. Y los deflectores están espaciados 5 pulgadas. Es decir, la distancia de esas plaquitas que yo le mostraba, que iba una como por la parte, como medias lunas, por la parte inferior, después venía una por la parte superior, ellos están espaciados a 5 pulgadas. Sé que es harta información, pero tranquilos porque esto tiene un orden así, paso 1, paso 2, aquí ponga el dato, etc. La pregunta es, ¿será adecuado el intercambiador, así como para lograr hacer lo que me piden al comienzo? ¿Cuál es el factor de obstrucción? ¿Por qué lo pregunto? Porque después de un montón de cálculos que nosotros hagamos, nosotros vamos a encontrar el verdadero factor de obstrucción de ese intercambiador. Y yo los comparo y digo, oye, pero es que lo bueno es que este intercambiador tiene un factor de obstrucción de 0,005. Es decir, el que me permite esto es menor que el que yo le puedo entregar. Así que maravilloso. Y la caída de presión también la vamos a calcular, pero es fome. Es fome el cálculo, se los voy a mostrar, pero no lo vamos a tomar como requisito porque es engorroso y además es mucha búsqueda de tabla. Y como estamos de manera virtual, son tablas que ni se nota a veces la información, entonces se lo voy a mostrar, pero no lo vamos a evaluar. Voy a dejar de compartir un segundo porque me salió una sombrita ahí con mi alumno que llegó. Primer paso, siempre, esto ustedes lo tienen que haber visto en termodinámica, uno debe calcular el calor, que en este caso
va a tomar todas las letras mayúsculas, en este caso van a ser el fluido que viene a mayor temperatura, y en las letras minúsculas va a ser el flujo que viene a menor temperatura. Entonces, el calor que le entrega el fluido a mayor temperatura al de menor temperatura, evidentemente tiene que ser idéntico al calor que recepciona el que viene a menor temperatura, ¿cierto? Ya. Entonces, Q es igual al flujo másico del fluido caliente, es decir, libras partido por hora, por un calor específico, por un CP, que lo vamos a ir a buscar en una tabla, por la diferencia de temperatura de ese flujo, que en este caso venía a 390 y tiene que salir a 200. Recuerden que este valor, no recuerden porque no lo he dicho, este valor tiene que ser positivo, ¿ya? Y eso es igual al flujo másico, y ahora todo con minúscula, del fluido frío, es decir, 149.000 venía el flujo frío, por un CP, que lo vamos a buscar en una tabla, por la temperatura, en este caso de salida, que es 170, menos la de entrada, que es 100. Siempre es igual, balance de calor, ustedes en su formulario ponen esa fórmula y reemplazan los valores. 43.800, yo les voy a enseñar cómo encontrar ese valor. La temperatura 1 es 390, la temperatura 2 mayúscula es 200, el W chico es 149.000. Les voy a enseñar cómo leer ese CP. La temperatura 2 de salida es 170 y la de entrada es 100. En rigor, estos valores, es decir, este cálculo que da 4.909.980 igual a este cálculo que da 5.110.700, debería ser idéntico, ¿ya? Pero como el CP está buscado en una tabla, no es exacto. Por eso que hay una diferencia. Entonces ustedes pueden aceptar diferencias como esta, no hay problema, a menos que, no sé, aquí diga 4 millones y aquí 2 millones. Claro, uno ahí podría decir, oye, habrá algo raro, pero en general esto en las pruebas no es para confundirse. Esto, si yo le doy todos los datos porque están bien. Ahora, yo por ejemplo para el cálculo de este ejercicio tomé un valor cerrado. Como sabía que había diferencia entre ellos, dije ya 5 millones BTU, vamos a trabajar con ese valor porque esto es una estimación, tampoco es un cálculo exacto. Entonces, ¿cómo yo encontré los CP? Hay dos formas de encontrar los CP. Una es una tabla donde aparece con los grados API y así yo los busco y así yo lo encuentro en el CP. Y hay otra tabla donde aparece un listado con sustancias líquidas. Entonces ustedes van a ver ahí, no sé, amoníaco, sileno, qué sé yo, distintos líquidos que se buscan en una tabla. Obviamente vamos a partir explicando cómo es con los grados API porque este ejercicio requiere la búsqueda en esta gráfica. Yo en la prueba, para estudiar, ustedes tendrán que ocuparlas ahí del PDF, pero yo en la prueba me voy a encargar que la imagen que tengan que ocupar esté ahí y sea clarita, ¿ya? Que no conlleve duda, qué valor es ese, porque yo lo estoy mirando, no sé, de otro lado. Yo me voy a encargar que así sea perfecto. ¿Cómo se lee de esta tabla el calor específico? Primero hay que entender que estas líneas diagonales, aquí arriba dice grados API, y van 10 con la línea de abajo, 20, 30, 40, 50, 60 y 70, ¿ya? Aquí abajo hay temperaturas en grados Fahrenheit, ¿ya? Yo tengo que obtener la temperatura del promedio aritmético del grado API que yo voy a buscar. Entonces aquí el 42 grados API tiene una temperatura de 390 y sale 200. Yo pesco la calculadora, 390 más 200 igual dividido en 2, 295. Entonces, 200, casi 300, esto al ojímetro, generalmente no les va a dar el mismo valor a todos. Yo subo 10 grados API, 20, 30, 42 grados API, como por ahí. Y leo hacia la horizontal y me da como un pichintún menos de 0,6. ¿Qué hago yo? 0,59 le puse. Entonces para alguien puede ser 0,6, para otro puede ser 0,61, para otro 0,58, pero claro, si alguien le da 0,23 es porque no sabe leer la tabla o se equivocó. ¿Qué pasa con el caso del CP del otro líquido, del 34 grados API? Las temperaturas son 100 y 170, es decir, el promedio aritmético es 135. Entonces, vamos aquí, 100, 135, no sé ya.
10, 20, 34 grados API, por ahí. Voy para el lado, menos al 0,5. 0,49 le puse yo. Pero, reitero, hay un rango de mirar de otra manera y no hay problema. Se respeta ese rango para todos. Entonces, una vez que yo ya calculé Q, porque lo voy a ocupar, pero al final del ejercicio, pero es bueno calcularlo inmediatamente, pero se me olvidó enseñarles con líquidos, ¿ya? Mira, aquí yo ocupé el xileno, ¿ya? Da lo mismo el rango de temperatura, no lo tomen en cuenta. Cada líquido tiene un numerito que al lado, él tiene el número 19. Yo busco ese número en estos puntos que andan volando por aquí, y claro, aquí está marcado justo el 19, con una más negrito, y yo en la línea vertical izquierda pongo mi temperatura promedio. Aquí era 135. Entonces, por aquí, supongamos que es 125, ¿ya? Porque para mostrarle cómo se lee. Yo tiro una línea recta que intercepte mi punto 19. Y al extender la línea va a chocar con el CP que está listo para meterlo con esas unidades. En BTU partido por libra grados Fahrenheit. Y es como aquí en este caso, cuidado, porque esta recta, esta vertical, va bajando el número. Así, 1, 0,9, 0,8, 0,7, 0,6. Uno cree que va subiendo, ¿cierto? Entonces, alguien que solamente lee ahí y solo lee ahí dice, es 0,37. Y no, es 0,44 o 0,43, ¿cierto? Porque aquí va entre 0,4 y 0,45, así que cuidado con la lectura de él. Entonces, en este caso, nosotros ocupamos esta, pero en la prueba podría venir uno con sustancias líquidas y ustedes tendrían que encontrar la temperatura promedio, el elemento ahí con el numerito y el CP. Listo el calor, ya he enseñado cómo se calculan los CP. El segundo paso es calcular la diferencia de temperatura de la media logarítmica. Aquí vamos a ocupar una fórmula al final que incluye ese calor e incluye esta diferencia de temperatura. Y ustedes deben tener la claridad de este recuadro, ¿ya? Evidentemente en la parte superior va el que está a mayor temperatura. En este caso él debería ser 390, que con el intercambiador de calor logra llegar a 200. Y en la línea diagonal inferior debería haber aquel que entró a 100 y evidentemente por intercambio de calor llegó a 170, ¿ya? Y esos valores se reemplazan ahí, el T mayúscula 1, aquí el T2 minúscula va aquí, ahí ustedes van reemplazando y después la calculadora y les entrega el valor de LMTD. Ahora, cuando yo explico este ejercicio, claro, yo doy todos los datos, porque esa es la idea, que vayamos aprendiendo, pero podría ocurrir en una prueba que a mí no me entreguen uno de estos valores, ¿ya? Y que yo por algún motivo, no sé, no me tenga que dar un valor de salida, porque así está hecha la prueba. Ese valor de salida podría al final decir, oye, este intercambiador no sirve con la temperatura que yo medí, o un 7, porque está demostrando que esa temperatura que usted se dio no sirve. Con la temperatura que usted se dio, sirve. Perfecto, un 7 también, porque si lo hizo bien no hay problema. Pero el error que alguien podría cometer es un error de transferencia de calor. ¿En qué sentido? Si yo aquí tengo 390, ¿ya? Y yo sé que, vamos a suponer que yo no conozco la temperatura T2, ¿ya? Yo tengo 390. Sé que lo estoy haciendo con un flujo que viene más frío, que entra a 100 y que sale a 170. Yo no me podría dar una temperatura 2 de 90 grados Fahrenheit. Porque como un flujo que viene a 390 va a llegar a 90, que es más bajo que el que entró. Estas líneas no se pueden cruzar. Si alguien quiere verlo gráficamente, no se pueden cruzar. A lo más, no sé, esta línea podría ser aún más diagonal y a lo mejor llegar, qué sé yo, aquí cercano al T1. Pero para eso tendría que, no sé, haber mucha cantidad de acá frío y poquita del caliente como para que, no sé, pues se enfrió harto. Pero jamás cruzarse, termodinámicamente no resulta. ¿Ya? Ese es como un factor para poder darse un valor a T1. Ahí yo reemplacé los valores, calculadora, 152,19 grados Fahrenheit. Ahora, yo tengo que corregir
en esa fórmula final el LMTD con un FT, un factor de corrección. ¿Cómo se hace eso? Con un valor de R y con un valor de S. ¿Cómo se calculan? Reemplazando los mismos valores que antes, el T1 mayúscula, T2 mayúscula, etc. Esta gráfica me va a permitir a mí encontrar que S se lee en la parte horizontal inferior y R se lee en estas líneas curvas, en realidad, en estas curvas que van aquí arriba. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, aquí me dio el R271. Claro, aquí es difícil la lectura, por eso que a veces estos valores podría yo entregarlos, podría yo misma hacer una gráfica que sea clarita. Pero por ejemplo aquí dice 2, 2,5, 3. Por lo tanto yo tendría que hacer una línea, una curva imaginaria. 271 va entre medio de estas dos, entonces yo como en un lápiz, si tuviera esto impreso, yo haría una línea imaginaria que iría por ahí entre medio, siguiendo por entre medio hasta aquí arriba, ¿cierto? No es que yo tire una línea directa hacia vertical, pues sino que siguiendo la curva. Y el S, al reemplazar, me dio 0,241. Aquí está el 0,2, supongamos que por aquí. ¿Cómo lo intercepto? Subo con el 0,241 hasta topar con mi línea imaginaria de 2,71, que no sé, es como por aquí arriba. Y una vez que lo... por aquí nomás. Y una vez que lo intercepte, leo hacia el lado. Y encuentro un FT, que en este caso yo le puse 0,905. Todos estos valores que yo he calculado, el calor lo tengo que guardar para el final, el delta LMTD lo guardo para el final y el FT lo guardo para el final. Vamos a ver cómo continúa esto. Voy a tomar agüita, espérenme. Yo necesito calcular las áreas, ¿ya? Necesito calcular el área que tienen todos los tubos, el área interior de todos los tubos. Disculpe, mire, es que me está llamando Daniel Miranda, donde manda capitán, no manda marinero. Regálenme un segundo. Yo necesito calcular el área, la que está por dentro de todos los tubos. Y para eso hay una fórmula que ustedes, ¿cierto?, van a poner ahí en su formulario, que tiene una N mayúscula, que es el número de tubos, que se lo dan en el enunciado. Tiene un A', y yo aquí le pongo tabla 10, porque la idea es que ustedes lo vayan a buscar, yo les voy a enseñar cómo, y el número de pasos. ¿Se acuerdan que el enunciado decía para 4 pasos, que son las veces que va y vuelve? Ya, ese número es el que va aquí. Aquí está lo que les decía yo, el arreglo en cuadro, ¿ya? Cuando uno lo mira se da cuenta que si uno los encierra queda un cuadrado perfecto. Bueno, esto es para el área de la coraza, así que vamos a partir por el área del tubo. El número de tubo lo tengo, creo que eran 158. El número de pasos 4, me faltaría ese valor, A'. Yo voy a la tabla 10, que es una tabla de datos de tubos para intercambiadores de calor. Entro con el diámetro externo, que me dice el enunciado que es 1. Veo que BWG, que es la clasificación, en este caso era 13, y empiezo a ver para el lado. Aquí, no. Espesor de la pared, no. Aquí, diámetro interno, no. Miren esta columna. Área de flujo por tubo en pulgadas al cuadrado. 0,515. Ese es el valor que va aquí. Perdón, aquí. ¿Ya? Cuando yo lo reemplazo, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? 158, el número de tubo, 0,515 la prima y 4, que es el número de paso. ¿Por qué aparece de 144? Porque yo quiero dejar todo en pie cuadrado. Entonces, este 0,515 está en pulgadas al cuadrado. Y un pie son 12 pulgadas. Por lo tanto, para pasar de pulgada al cuadrado a pie al cuadrado, tengo que dividirlo por 12 al cuadrado, que es 144. Yo siempre aprendo de mis alumnos. Cuando esto era presencial, había unos formularios maravillosos, porque habían alumnos que esto lo dejaban fijo, 144. ¿Ya? Lo ponían aquí como que fuera su fórmula, pero le ponían aquí que el A' era directo de la tabla, porque no vaya a ser que alguien ponga 144 y después diga, ay, mira, está en pulgada al cuadrado, ya lo voy a pasar a, que no sabe de dónde salió ese número, por ejemplo, o le copia el formulario a otro, por ejemplo, préstame el formulario, oye, pero mira, este número va ahí, pero aquí pulgada al cuadrado las voy a pasar a pie cuadrado. Estaría incorrecto, ¿ya? Ahí cada uno ve si lo pasa antes, si aquí le pone 144 fijo, ahí cada uno es libre de su formulario. Y el área de la coraza tiene
este es como el primer error de mis alumnos, diría yo, cuando he hecho algún ejercicio de este. El área de la coraza se calcula así, con un diámetro interno que se busca en la tabla 10, que se busca en el enunciado, porque es el de la coraza, que era como 21 entero un cuarto, parece el de este ejercicio. Miren este dato, C, claro se llama el dato. Es la distancia entre los tubos, la distancia externa entre los tubos. Y no me lo dan en ningún lado, nunca, ni en los ejercicios de los libros, nada, no me lo dan. B, el espaciado entre deflectores, que me lo dan en el enunciado, 5 pulgadas. Y este PT es siempre el que va aquí, miren, porque nos dice que se llama PT. Va aquí. Estar arreglados en cuadro y al lado, siempre cuando les nombren el arreglo, en cuadro, en triángulo, de 1 entero un cuarto pulgada de paso. Eso es el PT, ¿ya? Siempre vaya ahí mismo, así que no tienen cómo perderse. Entonces, espaciado de tubos, aquí. Y lo tengo ese valor. Entonces alguien podría decir, oye, pero mira, lo único que me falta es el claro. Perfecto, pero siempre lo van a poder calcular. ¿Por qué? Miren, PT va la distancia entre los centros de los tubos adyacentes, ¿ya? PT. Yo tengo este valor, 1,25 o 1 entero un cuarto, que es lo mismo. Y yo no tengo este valor. Pero miren lo que me faltaría restarle a PT para yo obtener el centro. Me faltaría restarle un radio del tubo más el otro radio de un tubo. Es decir, me faltaría restar un diámetro. 2 radios igual a un diámetro. Pero exterior, porque uno está midiendo aquí la parte del centro por fuera. Entonces, en este caso, como el PT es 1,25 y el diámetro exterior es 1, yo sé que C vale 0,25. ¿Por qué les digo que es el primer error que tienen mis alumnos cuando hacen este ejercicio? Y aquí se pagan caros los errores. ¿Por qué? Porque resulta que no siempre es 0,25. No siempre PT va a valer 1 entero un cuarto, no siempre va a valer 1. Ahora, generalmente es 0,25 porque generalmente uno como que la proporción la respeta, ¿ya? Pero no siempre es 0,25. Entonces hay alumnos que estudian ahí nomás, le ponen 0,25, no saben ni de dónde salió, y en la prueba le ponen 0,25 también, porque ¿para qué vamos a poner otro distinto? Y resulta que no es 0,25 y ahí cometen un error que afecta al área. Entonces aquí vamos a calcular el área del tubo, reemplazando los valores, y aquí vamos a reemplazar los valores con un diámetro interno de la coraza que dan en el enunciado, 21,25, el 0,25 que calculamos, el 5 que dan en el enunciado y el 1,25 que dan en el enunciado. Todo en pulgadas. Como todo está en pulgadas, yo tengo que llevarlo a pie cuadrado, lo voy a dividir por 144, alguien podría ponerlo al tiro ahí, y eso me da 0,1475. Voy a tomar agüita. ¿Qué vamos a acordar? Y esto va a quedar grabado, así mismo se lo dije al paralelo anterior. A ver, la decisión de quién va por los tubos y quién va por la coraza depende de un montón de factores. La empresa, les voy a contar algunos ejemplos. Depende de un montón de factores, pero nosotros necesitamos determinar de alguna manera que todos, que es lo clásico, pero igual hago la alusión que a veces no es así, pero nosotros en esta asignatura va a ser una exigencia. La mayor área de las dos, que en este caso es súper sutil la diferencia, pero es la coraza, se va a llevar al mayor flujo. A mayor área, mayor flujo. Y para nosotros siempre va a ser así, ¿ya? Y tiene mucho sentido, porque puede haber un intercambiador que por diseño, no sé, tiene un montón de tubos, no es tan grande la coraza, es decir, los pobres están ahí casi llenando la carcasa, la coraza, y podría ser que el área de la coraza es súper chica, porque la mayoría se lo toma a los tubos que tienen un gran diámetro. Yo no voy a estar mandando el mayor flujo, suponiendo que hay además una diferencia considerable en flujo, no voy a estar mandando el mayor flujo por el área más chica, como que no tiene sentido, ¿cierto? Voy a mandar el mayor flujo por el área más grande. Entonces, bajo ese concepto, nosotros vamos a seguir esa regla. A mayor área, mayor flujo. Pero tengo que ser honesta, porque a veces no siempre es así. Porque a veces, por ejemplo, trabajan con soluciones muy ácidas, que empiezan como a dañar el material. Entonces, muchas veces les conviene
mandar lo más ácido por a veces por fuera, porque con una hidrolavadora les es más simple, algo a presión, les es más simple limpiar por fuera y fijarse que no hay resto. En cambio, los 158 tubos por dentro a veces es más complicado. Ese es un motivo a veces que no toman en cuenta otra razón que esa. Lo otro puede ser, por ejemplo, que a veces mandan el fluido a mayor temperatura por dentro y no por fuera. ¿Por qué? Porque el fin, por ejemplo, es aumentar la temperatura. Entonces, si ellos lo mandan por fuera, el que tiene alta temperatura, se va a escapar calor por las paredes. Y voy a estar no siendo tan eficiente. En cambio, si yo tengo lo más alta temperatura por dentro del tubo, ese calor que va a entregar va justamente a ir directo al flujo frío que está por la carcasa. Entonces, insisto, no van a llegar algún día, hoy están equivocados, mandaron el área del tubo mayor. No, pues tiene que ver que a veces hay consideraciones, ahora ellos manejan los flujos. Entonces, en general, si una empresa decide mandar el flujo caliente por dentro, porque tiene, supongamos, un área menor, no van a mandar tanto flujo por ahí, pues ellos controlan esto. En este caso, claro, son exigencias, tanto flujo a tal temperatura y el otro flujo, porque es un ejercicio, pero en una empresa uno toma decisiones ahí con respecto a las cantidades. Entonces, yo aquí tengo que el área de la coraza es mayor, me devuelvo a mi enunciado, digo, a ver, ¿quién tiene mayor flujo? Él tiene 43.800 y él tiene 149.000. Sí, evidentemente el crudo 34 API se va a ir por la coraza, que tiene casi idéntico, pero tiene mayor área. Entonces, si les parece, chiquillos, no hagamos un break, porque me queda poquito y la clase así termina antes, y así vamos a la par con el otro paralelo. Entonces, llevamos calculado Q, que lo ocupamos al final, delta TLMTD, que lo ocupamos al final, FT, que lo ocupamos al final, y el área que nos va a servir ¿para qué? Para tomar esa decisión. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo de ahora en adelante tengo que hacer muchos cálculos y saber bien quién va por un lado y quién va por el otro. Aquí nos encontramos con el señor Reynolds, que los tienen que haber ocupado un montón en mecánica de fluidos. Y es súper importante, porque ustedes tienen que tratar de imaginar un flujo que va por dentro de una cañería. Y no es lo mismo que vaya un flujo a toda velocidad, con gran viscosidad, que por dentro vaya un flujo despacito, poco viscoso. No es lo mismo. En un diámetro gigante, en un diámetro pequeño. Entonces, el hecho de calcular el Reynolds, lo que me está permitiendo a mí es decir, oye, mira, este flujo es laminar. Este flujo va ordenadito por dentro, o bien, si el valor que calculemos es mayor que 2100, mayor o igual a 2100, uno dice, oye, este flujo es turbulento, choca con las paredes, ¿cierto? Ahí todo desordenado. ¿Y por qué tiene tanta importancia? Porque va a depender de eso muchas veces, por ejemplo, una bomba que yo quiera comprar para el flujo. Y en este caso va a tener mucha incidencia en este cálculo que les digo yo del último, del factor de obstrucción. No es lo mismo que vaya a laminar y no es lo mismo que vaya de manera turbulenta. Entonces, la decisión es súper importante. Si yo me llego a equivocar a quién mando por qué lado, va a estar malo el Reynolds. ¿Por qué? Porque el tubo que dice diámetro interno, me lo dan en el enunciado, ya lo tengo que calcular ahí. No, me dicen el diámetro externo en el enunciado, pero yo puedo calcular el interno. Pero miren, velocidad másica. ¿Se imaginan? Yo me equivoco y pongo aquí 149.000, ¿ya? Ahora, insisto, para este ramo nosotros vamos a tomar esa exigencia. Velocidad másica, el del 42 API, el área, la que acabo de calcular recién, 0,141, y la viscosidad. ¿Cuál no conocemos? No conocemos el diámetro interno, vamos a buscarlo. ¿A dónde? Mi formulario debería decir aquí, tabla 10. Vamos a la tabla 10. Aquí está, tabla 10. 1 pulgada, 13 BWG. Espesor no me sirve, miren, diámetro interno en pulgadas. 1 pulgada, 13 BWG, 0,81 pulgadas. Voy al Reynolds. Diámetro interno, 0,81. Cuidado, está en pulgadas. Yo lo necesito en pie, por lo tanto lo divido en 12. Velocidad másica, como vamos a trabajar con el que tiene menor flujo, 43.800. Área, la calculamos recién. Viscosidad. Yo le pondría ahí en mi formulario ahí, figura 2,
33. ¿Cómo se hace esto? Miren, como estamos trabajando con grados API, vamos a encontrarnos con una tablita así, que sale 42 grados API y que tiene como lectura un X y una Y. 42 grados API tiene 11,6 en el X y 16 en el Y. Me voy a mi gráfica. Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entro con el 10,3. Se escucha un pito en el oído que es tan fuerte que creo que lo escuchan hasta ustedes. Estoy poniendo mucho color en la clase. 10,3. ¿A cuánto era? Ah, no, pues era 42 grados API, perdón. 42 grados API. 11,6. Y choco con el 16 del eje Y. Ahí más o menos, ¿ya? En la columna vertical izquierda se van a encontrar con grados Celsius por el lado izquierdo y grados Fahrenheit por el lado derecho. Estamos trabajando en Fahrenheit. Temperatura promedio, que era como 2,95, algo así. 11,6, 16, ahí 11,6 y 16. Ahí por ahí. El 2,90 que está por aquí arriba, chuta, me voy a perder un poco, pero es como por acá, ¿sí? ¿Ya? Voy a tirar una línea que tope los 2,90 en la intersección de X e Y, y al alargarla me voy a encontrar con la viscosidad, ¿ya? Un valor por aquí entre medio. Esa viscosidad está en unidades de centipoise. Ahí está. Centipoise. No me sirve con las unidades que estoy trabajando. Entonces, ¿qué se hace? Ustedes ponen ese valor que me dio 0,4, andaba por ahí cerca, y lo van a multiplicar siempre por 2,42, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar solo en este tipo de unidades, así que estos valores los pueden dejar pegados ahí, siempre y cuando tengan la claridad que no vayan a estar cambiando el 0,4 a otras unidades. Pues lo ponen como centipoise nomás de la tabla y lo multiplican por 2,42 y les va a dar un Reynolds ultra turbulento. ¿Qué pasa con la coraza? Hay una fórmula que dice que el Reynolds de la coraza es el diámetro equivalente, que lo vamos a ir a buscar a la figura 28, la velocidad másica, que está en el enunciado, 149.000, el área, la acabamos de calcular, y la viscosidad, que la vamos a ir a buscar de esta misma manera. Partamos por el diámetro equivalente. Aquí está. La figura 28 es una tremenda figura, que en la parte superior izquierda tiene esta tablita. Segundo error de mis alumnos en las pruebas. ¿Cómo se lee esta tablita? Diámetro externo del tubo, 1 pulgada. ¿Cuál es el paso de cuadro? Vamos bien. ¿Cuál es el PT? 1 entero 1/4. Es decir, yo leo aquí, aquí y obtengo que es 0,99. Miren, diámetro equivalente 0,99. ¿Qué hace la profesora Maldadosa en la prueba? No les dice que es en cuadro, les dice que es triangular. ¿Qué hacen los alumnos? Entran aquí, ni se fijan porque leen 1 entero 1/4 y me dicen que es 0,99. ¿Cuál sería lo correcto? 1 pulgada, que está de nuevo repetida aquí abajo, 1 entero 1/4, pero triangular, entonces 0,72 y no 0,99. Entonces, como aquí sí es 0,99, pero está en pulgadas, se divide en 12, se multiplica por la velocidad másica, se copia el área donde la calculé y vamos a calcular el μ, la viscosidad. 34 grados API da 10,3 y 21,3. Va, aquí sí. 34 grados API, 10,3, 21,3. 10,3, 21,3, por aquí arriba. Acá más o menos ahí. Y la temperatura promedio era 135, que está por aquí abajo. Vamos a tratar de tirar una línea ahí. Chuta. Ahí. Ay, pierdo la cuestión acá. Ya, por ejemplo, ahí, ya, supongamos que era por ahí, ya, andaba por acá, ¿ya? Entonces, ¿qué valor le puse yo en la tablita? 3,6, sí, andaba por ahí cerca. Y se multiplica por 2,42. Otro error que cometen mis alumnos, no ponen ese 2,42. Y el Reynolds me dio 9.566, ¿ya? Tengo los dos Reynolds. Si les llegara a tocar un líquido, bueno, ustedes buscan el líquido acetaldehído, tienen el X y el Y, igual como lo tenían acá, y se van a la misma tablita. Y leen el X con el Y, con la temperatura promedio, y leen el μ, ¿ya? La única diferencia es donde yo busco el X y el Y. En esta tabla, si es grado API,
O en esta tabla, si es algún ácido sulfúrico, 60%, también cada uno tiene su X y su Y. Reynolds. Listo, los Reynolds. Los dos Reynolds, listo. Y hasta aquí llegué, pues, chiquillos. Hasta aquí llegué en la clase anterior por mis interrupciones de internet. Pero les hice un avance al próximo capítulo. ¿Por qué yo necesito calcular los Reynolds? ¿Ya? Porque va a ser la decisión de qué fórmula yo voy a ocupar para calcular unos coeficientes de película. Se va formando, chiquillos, una capita por dentro de los tubos de la coraza. Yo voy a ocupar esta fórmula si el Reynolds es menor que 2100 o esta fórmula si es mayor que 2100. Aquí todo ese dato es Reynolds, que lo acaban de calcular antes. Entonces, si quieren ustedes, cuando pongan su formulario, ahí le ponen Reynolds nomás. Y el que yo tengo que obtener es ese valor, el HI. Tengo que despejar todo. Ahí les voy a enseñar a calcular, a buscar la conductividad. También lo pueden obtener por una figura, pero no lo vamos a hacer así. Yo siempre cuento, porque es bueno saberlo todo, pero no lo vamos a hacer así porque es una figura que no se lee nada. ¿Por qué yo quiero obtener los HI? Porque el coeficiente de película se llama HI0. Entonces ustedes ponen el valor del HI calculado y dividido por el diámetro interno externo del tubo. Ahí está calculado. Eso vamos a hablar en la próxima clase. ¿Qué pasa con la coraza? La misma historia. Si el Reynolds es menor que 2100, se irán a ocupar esta fórmula. Si es mayor que 2100, ocuparán esta fórmula. El valor que va ahí es el Reynolds. Ya tienen el número, no lo calculen de nuevo. ¿Qué necesito aquí? El H0. Despejo el H0. También lo pueden calcular por figura, pero no es conveniente. Cálculos, 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 H0. ¿Por qué es tan importante ese HI0? Coeficiente de película del tubo, y el H0, coeficiente de película de la coraza, porque no sé si lo dije al principio, uno tiene que calcular cuando esto está nuevo, cuando el coeficiente total de transferencia de calor, pero cuando está limpio, cuando está nuevo, el U-clean, de hecho le llaman. Ahí está, se calcula de esa manera, les va a dar un valor numérico. Ahí está. ¿Cómo se hace la superficie requerida para que se cumpla esto? Bueno, el número de tubos, por el largo de cada tubo, y por un A2' que yo les voy a enseñar a leer de una tabla. Lista el área requerida, la superficie requerida. Check. ¿Qué pasa con el coeficiente total de diseño UD? Que es cuando está sucio, cuando es dirty, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya tengo calor, ya me sé el área que yo requiero, me sé el delta del MTD, entonces yo sé cómo se va a ensuciar. Reemplazo y obtengo el valor. Punto final. Hay una relación de estos cálculos del sucio con el limpio, que me van a decir, hoy este intercambiador me permite un RD de 0,04, que se ensucia hasta un RD de 0,04. ¿Por qué? Porque este intercambiador, con esas condiciones de calor y temperatura, va a lograr eso. Yo lo comparo y digo, me sirve el intercambiador, perfecto. A mí me están exigiendo solamente 0,03 y este intercambiador me permite aún más. O no me sirve, me están diciendo que el RD es tal valor y ahí yo hago la comparación. Esta es la caída de presión, es un mundo, chiquillos, con unas gráficas que son pero difíciles de ver. Miren, aquí ya ni se nota mucho los valores, aquí también la gravedad específica, por lo tanto, miren acá, pues súper poco visible, pero lo vamos a mirar ya en la próxima clase porque es bueno entenderlo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar.